González. El trabajo que hice para informática en medicina es sobre síncope. El síncope es un problema médico común que afecta a un porcentaje elevado de la población en algún momento de la vida. Si bien puede tener una evolución benigna, también puede ser la causa de lesiones serias o relacionarse con eventos cardíacos letales. La población que presenta un síncope es heterogénea, por lo que el pronóstico varía significativamente en su causa. Se define a síncope a la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural, debido a la hipoperfusión cerebral global transitoria, de inicio rápido, duración corta y de recuperación espontánea y completa. Aunque los mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar al síncope son diversos, todos comparten como vía final común la caída de la presión arterial que lleva a una hipoperfusión cerebral global transitoria capaz de ocasionar la pérdida de conocimiento en un lapso de pocos minutos. La clasificación del síncope, ya que el síncope puede tener muchas causas, se lo divide en un síncope reflejo o neuromediado, que incluye una serie de situaciones que se caracterizan por la falla transitoria de los mecanismos autonómicos de control cardiovascular. Esta fisiopatología de reflejo tiene una consecuencia, vasodilatación y o bradicardia, que llevan a la hipoperfusión cerebral global total. Cuando predomina la caída de la presión arterial se clasifica como vasomotor. Cuando predomina la bradicardia se denomina cardio-inhibidor y será mixto cuando ambos mecanismos participen en forma simultánea. A su vez, el síncope reflejo se puede subdividir de acuerdo con el desencadenante, el cual tiene implicación clínica en el diagnóstico y el tratamiento. Está el síncope vasovagal. Se produce como consecuencia de una emoción o por estrés ortostático en personas predispuestas. Habitualmente tiene síntomas prodrómicos de activación autonómica como sudor, sensación de calor o frío, náuseas, palidez. También tenemos al síncope situacional, que es aquel que se produce en situaciones específicas que le dan el nombre propio, como ser síncope posicional, síncope defecatorio, síncope fusígeno, etc. En todos estos casos interviene la activación del mecanorreceptor locales como vía aferente del acto eléctrico. Y está el síncope del seno carotídeo. Es el que ocurre por manipulación de los senos carotídeos. En su forma espontánea es poco frecuente, pero en su forma provocada adquiere importancia como causa del síncope de iniciación. Después tenemos el síncope ortostático, que a diferencia de lo que ocurre en el síncope reflejo, en la hipotensión ortostática hay una alteración del sistema nervioso autónomo que lleva a una vasoconstricción arterial deficiente. Sin embargo, también puede ser consecuencia de estados de hipovolemia o secundario a la utilización de drogas que interfieren con los mecanismos normales de vasoconstricción. Los síntomas de la hipotensión ortostática son muy variados y van desde mareos y falta de concentración hasta el síncope. La hipotensión ortostática clásica se define como el descenso de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio y o de la diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos de ortostatismo activo o pasivo, que se lo conoce como diastésico. En ocasiones el descenso de la presión arterial se manifiesta luego de los 3 minutos y se lo denomina hipotensión ortostática retardada o tardía, que es frecuente observar en personas ancianas. Después tenemos al síncope cardíaco, que también se va a dividir en arrítmico o estructural. El síncope arrítmico es la forma más frecuente de síncope cardíaco.
ocurrir tanto en bradiarritmias como en taquiarritmias ventriculares o con menos frecuencia supraventricular. Y el síncope estructural, que se da un síncope por cardiopatía estructural, se produce cuando la demanda circulatoria supera la capacidad limitada del corazón de incrementar el gasto cardíaco. Por ejemplo, en una estenosis aórtica, en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, mixoma, etc. Pero también suelen clasificarse dentro de este grupo los síncopes que ocurren en el contexto de ciertas miocardiopatías de diferentes etiologías que en última instancia predisponen a un síncope arrítmico. En la evaluación, el proceso diagnóstico frente a un paciente con pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural comprende dos niveles. El primer nivel va a ser establecer si se trata de un episodio relacionado con una hipoperfusión cerebral global total, un síncope en sentido estricto, por así decirlo, o una pérdida de la conciencia de otra causa. Y en segundo nivel vamos a establecer el diagnóstico etiológico del síncope. Aquí debe valorarse la detección del sustrato patológico así como del mecanismo interveniente. El principal diagnóstico diferencial de síncope se presenta con la epilepsia y con las caídas de los ancianos. En ocasiones el interrogatorio inicial no es categórico para separar ambas entidades. En ese caso, la evaluación neurológica se iniciará de forma paralela a la del síncope. Entonces, para una evaluación es muy importante el interrogatorio y es muy importante también, si es posible, que haya la descripción de un testigo para hablarnos sobre el aspecto que tenía el paciente, si convulsionó, cómo estaba de su color, si estaba pálido, cianótico. En el interrogatorio, los datos que se deben recabar durante el síncope va a ser los datos demográficos del paciente, es decir, la edad, si es un joven o es un anciano, los antecedentes personales, si ya tenía una cardiopatía estructural, si ya tenía alguna arritmia conocida o neuropatías periféricas, algo que nos pueda explicar a qué puede deberse el síncope. Si ya tenía una historia de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, palpitaciones que fueron precediendo al síncope. Si estaba medicado, si estaba con alguna medicación proarrítmica, algún bloqueante, algún antidepresivo, diuréticos. También es importante los antecedentes familiares, si tuvieron síncope o muerte súbita o síncopes vasovagales. Y vamos a tener en cuenta también las características del episodio sincopal. En qué circunstancias ocurrió el síncope, qué estaba haciendo el paciente, hizo algún ejercicio, fue alguna emoción, algún estímulo, si fue postprandial, si fue en un ambiente caluroso, todo aporta en el interrogatorio. Si hubo pródromos, como por ejemplo angor, disnea, palpitaciones, algún mareo, confusión, antes de presentar el síncope. Y cómo fue el modo de recuperación, si fue inmediata, si fue tardía. Y todo esto lo vamos a poder diferenciar en un síncope propiamente dicho de una epilepsia, por ejemplo. En el examen físico, los exámenes clínico, cardiológico y neurológico deben ser completos. El examen físico incluye la realización de la maniobra de ortostatismo activo durante 3 minutos
maniobra es positiva cuando la presión arterial sistólica desciende mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o a menos de 90 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica desciende a 10 milímetros de mercurio en presencia de síntomas. El mismo comportamiento hemodinámico en ausencia de síntomas tiene menos valor de diagnóstico. En el laboratorio, los datos que tienen relevancia son el hematocrito y la hemoglobina, el recuento de glóbulos blancos, el ionograma en plasma y la glucemia. Permitirá detectar anemias graves, procesos infecciosos, trastornos electrolíticos e hipoglucemia. Los registros electrocardiográficos generalmente se dan por Holter de 24 horas, donde nos van a dar diagnósticos sugestivos o de diagnóstico. Y el ecocardiograma se indica en pacientes de cualquier edad con datos sugestivos de síncope cardiovascular o arrítmica. Se sugiere realizarlo en la primera etapa diagnóstica en los pacientes mayores de 60 años por tener elevada prevalencia de cardiopatías. En cuanto al registro de Holter, los hallazgos sugestivos siempre van a ser todo lo que me genere una bradiarritmia, por ejemplo una bradiarritmia sinusial menor de 40 latidos por minuto, en ausencia de drogas que depriman el cronotropismo y de entrenamiento físico intensivo, o pausas sinusales menores de 3 segundos. En cuanto a preexcitación ventricular intervalo QT prolongado corto, un patrón de Brugada y extrasistolia ventricular muy frecuente o extrasistolias ventriculares repetitivas, todos estos patrones nos pueden llevar a una taquicardia ventricular, que pueden empezar a ser tan elevadas que nos pueden llevar al síntomas. Y los hallazgos diagnósticos